Bueno gente, este va a ser mi primer video de YouTube. El motivo de crear contenido en esta plataforma es que me estresa un poco el hecho de comprimir la información en el formato corto como puede ser Reels de Instagram. Así que siento que puedo transmitir mejor la información en un formato un poco más largo como puede ser el de YouTube. Entonces, el objetivo de este canal va a ser difundir información acerca de powerlifting, ya sea acerca de programación, técnicas, incluso cosas que voy aprendiendo. También transmitirlas mediante este medio y un poco también acerca de mi visión del entrenamiento. Entonces, eso sería todo. Tampoco me quiero alargar demasiado con esta presentación, así que vamos a pasar con la diapositiva. Pasando con el tema principal de este video, y como vemos en el título, lo que voy a explicar es cómo crear un split de entrenamiento en powerlifting. Algo que quiero empezar explicando es que no existe el mejor split de entrenamiento universal que le funcione a todo el mundo y que te haga mejorar 50 kilos al total en 3 meses. Lo que va a existir es el mejor split de entrenamiento que se adapte a ti, a tus necesidades y al tiempo disponible que tengas para entrenar. Entonces, en este video voy a explicar básicamente eso, aspectos que tengo en cuenta, que tienen que tener en cuenta a la hora de crear un split de entrenamiento y que son los que yo tengo en cuenta cuando creo el split de entrenamiento para mis clientes. Entonces, ahora, pasando con la pizarra virtual, por decirlo de alguna manera, lo que voy a empezar explicando es qué es un split de entrenamiento. Entonces, un split de entrenamiento es simplemente cómo vamos a distribuir las sesiones de entrenamiento y los días de descanso en nuestra semana de entrenamiento. Como podemos visualizar aquí en la imagen, podemos ver los días de entrenamiento y los días de descanso que tenemos a lo largo de la semana. Como vemos en la imagen aquí, el lunes tiene que entrenar, el día martes, el día miércoles como no hay nada, pues descansaría. Día jueves entrena, día viernes también, y sábado y domingo pues serían también días de descanso. También podemos ver el orden y la prioridad de los básicos, que en este caso a mí me gusta manejarme por un orden jerárquico de sesiones primarias, secundarias, terciarias, etc. También podemos visualizar ejercicios accesorios que en la plataforma de Effort no se puede ver bien esto, pero en la hoja de cálculo que tenía anteriormente sí podíamos ver esto. Igualmente abajo en los ejemplos ya lo vamos a poder ver de una mejor manera. Entonces, ahora pasando con los aspectos a tener en cuenta a la hora de crear un split de entrenamiento, antes de explicar los puntos, tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal siempre va a ser que el levantador consiga rendir bien en sus sesiones de entrenamiento y que se recupere bien de ellas. En este caso, si vemos que en nuestro split de entrenamiento el atleta llega demasiado fatigado, demasiado quemado a esa sesión secundaria de sentadilla, por así decirlo, a esa sesión primaria de sentadilla, lo que podemos hacer es o bien disminuir y hacer el volumen o la intensidad de esa sesión secundaria, o bien el tema de los accesorios, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal va a ser ese, que el atleta rinda bien en sus sesiones de entrenamiento y que se logre recuperar de ellas. Entonces, pasando con el primer punto, y es el punto más importante a tener en cuenta a la hora de, antes de empezar a crear todo un split de entrenamiento, va a ser la disponibilidad de tiempo del levantador, o incluso si ustedes están creando su propio split de entrenamiento, va a ser su disponibilidad de tiempo. Al final, de poco va a servir que ustedes le pauten 5 días de entrenamiento a una persona, si al final va a poder entrenar 3 días, o sea, esos 2 días se les va a hacer muy difícil entrenar. Tal vez una semana entrena 5 días, pero a la siguiente se le complica y solamente puede entrenar 3. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, incluso el tiempo de las sesiones que va a durar. No le vas a mandar 10 accesorios a una persona que tal vez solamente tiene 1 hora y media al día para poder entrenar, ya sea por trabajo, estudios o X o Y motivo. Entonces, como primer punto, antes de ver todos los siguientes puntos, siempre tenemos que tener en cuenta como siguiente, vamos a tener la frecuencia de cada movimiento. Este es un aspecto muy importante también, porque no vamos a crear o no vamos a ordenar de igual forma un split de entrenamiento que si tenemos una frecuencia 1 de sentadilla que si tenemos una frecuencia 3, o así mismo. No vamos a ordenar igual un split si tenemos una frecuencia 1 de press de banca que si tenemos una frecuencia 5. Esto va a variar mucho en cómo vamos a ordenar nuestras sesiones, ya sea principales, secundarias, incluso los accesorios a lo largo de nuestra semana. Aquí también puse el tema de cuánto es lo que se suele cuántas veces, cuánta frecuencia se introduce a la semana normalmente. Como vemos en sentadilla, lo que se suele ver es entre una frecuencia 1 a una frecuencia 3 en la gran mayoría de casos. Como vemos igualmente en el día a día, lo que la mayoría de gente suele hacer es una frecuencia 2, pero siempre se encuentra en ese rango de 1 a 3, de frecuencia 1 a frecuencia 3 por semana. En el press de banca
siempre se suele ver una mayor frecuencia. Lo que solemos ver es entre una frecuencia 2 a una frecuencia 5 en press de banca a lo largo de la semana. Esto no quiere decir que no se pueda meter una frecuencia menor o incluso una frecuencia mayor, pero lo que vamos a ver en la gran mayoría de casos va a ser entre este rango de frecuencias. En el peso muerto, igual que en la sentadilla, siempre vamos a ver entre una frecuencia 1 a una frecuencia 3, siendo mayormente una frecuencia 2, tanto en sentadilla como en peso muerto, que es lo que suele hacer la mayoría de las personas. Entonces, siguiente punto va a ser el tiempo de recuperación entre sesiones. Este aspecto también es muy importante. Como vemos, en la sentadilla y en el peso muerto normalmente van a necesitar entre 48 y 72 horas de recuperación para poder rendir bien de una sesión de sentadilla a la siguiente. Esto no siempre va a ser así, pero habrán personas que incluso cada día puedan hacer sentadilla, tal vez corrientes de entrenamiento que suelen meter una mayor frecuencia de sentadilla a la semana, pero en la mayoría de casos las personas van a necesitar entre 48 a 72 horas de recuperación entre sesiones de entrenamiento. El press de banca, por otro lado, con 24 horas a 48 horas de recuperación van a estar más que bien. Incluso hay personas, en mi caso mismo, que llegué a meter press de banca los 5 días que tuve de entrenamiento. Esos 5 días metía frecuencia, cada día me tocaba hacer press de banca. No tenía ningún tipo de molestias, no tenía ningún tipo de agujetas y podía rendir bien en todas mis sesiones de entrenamiento. Entonces eso. Como siguiente punto, vamos a ver de colocar las sesiones primarias en los días que el levantador se sienta mejor. Esto ya lo vamos a conocer cuando tengamos un poco más de balaje en el entrenamiento, incluso con la persona que estemos entrenando. Cuando ya llevemos bastante tiempo con él, vamos a notar que tal vez si el día lunes tiene la sesión primaria de sentadilla y el día viernes tiene la sesión secundaria de sentadilla, tal vez notamos que los días viernes él siempre llega con unas mejores sensaciones, con mejores feelings, que se siente más fuerte los días viernes que tiene esa sentadilla secundaria que los días lunes que tiene esa sentadilla primaria. Y una buena idea sería colocar esa sentadilla primaria esos días viernes donde tiene mejores sensaciones que esos días lunes donde tal vez no se sienta del todo bien. Esto es un tema también muy importante. Ahora, pasando con el siguiente punto, van a ser los ejercicios accesorios, que habrán corrientes de entrenamiento que no les guste meter accesorios de entrenamiento, incluso otras que les guste meter hartísimos accesorios de entrenamiento. En mi caso no me gusta pautar demasiados ejercicios accesorios, pero me parece un tema también muy importante. Vamos a tener accesorios dominantes de rodillas, dominantes de cadera, empujes verticales, horizontales, asimismo tracciones verticales, horizontales, ejercicios compensatorios, muchísimos ejercicios como tal, accesorios, por decirlo de alguna manera. Ahora, como siguiente punto, lo que vamos a ver es ejemplos de split de entrenamiento y cómo el tema de esta frecuencia de entrenamiento más de semana puede cambiar el hecho de cómo ordenamos estas sesiones, ya sea primarias o secundarias, a lo largo de la semana. El primer escenario que vamos a ver son 4 días de entrenamiento, donde vamos a tener una frecuencia 1 de sentadilla, una frecuencia 2 de press de banca y una frecuencia 1 de peso muerto. Como vemos, entrenamos día lunes, martes, jueves y viernes, donde el lunes vamos a tener una sentadilla primaria, el martes el press de banca primario, el jueves un peso muerto primario y el día viernes un press de banca secundario. Incluso podemos ver accesorios, que en este caso tenemos dominantes de rodillas, ya sea como un leg press, una sentadilla búlgara, o ejercicios un poco más compensatorios como puede ser una plancha. Incluso tenemos empujes como puede ser un press inclinado, ejercicios de jalones como puede ser un jalón al pecho. Entonces, están ordenados de esta forma, pero eso no quiere decir que se puedan ordenar de otra manera. Por ejemplo, si tuviéramos una frecuencia 4 de press de banca, en este caso nos tocaría hacer press de banca todos los días de entrenamiento que tenemos. Podríamos hacer un press de banca cuaternario, que tal vez sea un press de banca de skill practice en este día lunes. Tal vez el día jueves tener un press de banca un poco más técnico y hacer un press de banca terciario y dejar pues el press de banca primario y secundario tal y como estás, y simplemente agregar sesiones ya sea de volumen o técnicas en estos días lunes y jueves. Asimismo, si tuviéramos una frecuencia 2 de sentadilla, podríamos ponerla junto con el peso muerto primario sin ningún tipo de problema. Y ahora, como vemos en el siguiente escenario, vamos a tener una frecuencia 2 de sentadilla, una frecuencia 4 de press de banca y una frecuencia 2 de peso muerto. Como vemos aquí, el orden de los básicos es diferente por el hecho que tenemos una mayor frecuencia de cada básico y no lo podemos ordenar de la misma manera, evidentemente.
Como vemos, el lunes vamos a tener una sentadilla primaria, un press de banca cuaternario. El día martes vamos a tener el press de banca primario y el peso muerto primario. El día jueves vamos a tener una sentadilla secundaria, un press de banca terciario. El viernes un press de banca secundario y un peso muerto secundario. Como vemos, el orden de las sesiones de entrenamiento cambiaron por el hecho de que tenemos una mayor frecuencia de entrenamiento a la semana. Ahora, el tema accesorio, tampoco sin adentrarme demasiado en esto, porque incluso puede ser tema para otro video tratando únicamente de esto, pero viéndolo por encima, al final los ejercicios accesorios van a trabajar musculatura que no siempre se logre trabajar en los movimientos de competición. Al final, haciendo sentadilla, banca y peso muerto, evidentemente la musculatura de nuestro cuerpo va a trabajar, pero poniendo ejemplos, supongamos como un press de banca del que hago yo, que tengo mucho arco, hay muy poco recorrido, no se va a estimular de manera eficiente la musculatura que se trabaja en este movimiento. Podría ser los pectorales, el hombro, que tal vez una persona que tenga de mucho recorrido en el press de banca y puede estimular esta musculatura de mejor manera. Entonces, en casos como este, es mucho más interesante agregar ejercicios como press de bancas inclinados o ejercicios accesorios que trabajen musculatura del pectoral, musculatura del hombro, del tríceps, que tal vez en otros casos. Asimismo, como una persona que sea un back squatter y que tal vez no estimule del todo sus cuádriceps, como una persona que tenga palancas muy favorables para este movimiento, también es muy interesante agregar ejercicios de cuádriceps que estimulen esta musculatura que no se trabaja de manera tan eficiente en una sentadilla de este tipo de levantadores. También puede funcionar los ejercicios accesorios como para rehabilitar lesiones. Hay muchas funciones que le podemos dar a esto. No me voy a entrar tampoco demasiado en esto, pero es básicamente eso. Ahora, el último punto que voy a tratar, y aquí voy a hacer una transición, es acerca del caso práctico de mi atleta Fernando. Como último punto, voy a presentar el caso práctico de mi atleta Fernando y cómo fue que creé su sprint de entrenamiento. Entonces, empezando a hablar con Fernando acerca de cómo íbamos a crear su primer bloque de entrenamiento, y un poco también sobre su disponibilidad de tiempo, que como les había comentado anteriormente, era un punto con el que siempre empiezo antes de crear un sprint de entrenamiento. Entonces, Fernando me comentó que solamente tenía disponible para entrenar día lunes, martes, miércoles y jueves. No podría entrenar ni viernes, sábado, domingo por factores externos, cosas del trabajo, que pasaba muy ocupado esos días, cosas personales de él como tal. También hablando acerca de cuánta frecuencia solía meter en cada básico cuando entrenaba por su cuenta, él me comentó que metía una frecuencia 4 de press de banca, frecuencia 2 de sentadilla y de peso muerto. Aunque antes evidentemente él entrenaba 5 días, tenía mucho más tiempo libre por el tema de que tampoco trabajaba, entonces era un ambiente un poco más favorable, por decirlo de alguna manera, porque en este caso teníamos simplemente 4 días de corrido. Entonces decidí meter la misma cantidad de trabajo a nivel de movimientos de competición que él metía cuando él estaba por su cuenta. Entonces ahora voy a pasar explicando el porqué de que están colocados así los movimientos de competición. Entonces, empezando con el día lunes, si nos damos cuenta, tenemos un SBD. Hay personas que los SBD los usan únicamente para los movimientos de competición. Al menos la forma de yo ver los movimientos SBD son simplemente una forma más de agrupar los movimientos de competición en una semana. Tampoco hay demasiado misterio detrás de ellos. Entonces, el día lunes tenemos la sentadilla y banca primaria, porque son días en los que él iba a llegar un poco más recuperado, ya que finalizando su sprint de entrenamiento iba a tener viernes, sábado y domingo para descansar, llegar recuperado y llegar más que bien a este primer día de entrenamiento. Por lo mismo coloqué la sentadilla primaria, que era la sentadilla más pesada que íbamos a tener en la semana, el press de banca primario, y en este caso íbamos a tener un peso muerto secundario, que más adelante voy a explicar el porqué. Entonces, al final fue una decisión acertada, ya que la sentadilla y el press de banca fueron bastante bien durante el bloque. Igual voy a colocar videos aquí para que se logre ver todo de una mejor manera, donde la tendencia a lo largo de las 5 semanas fue increíble. O sea, no hubo ninguna semana en la que se sintió más débil, salvo la última, pero evidentemente eso no quita que todo el bloque se desarrolló, casi todo el bloque, de una manera increíble. Entonces, el tema del peso muerto, en este caso coloqué el peso muerto secundario el día lunes y el peso muerto primario el día miércoles, porque él me comentaba que sus días primarios de peso muerto, donde él se sentía mejor, con mejores sensaciones y mejores feelings, eran los días miércoles, que él tenía su peso muerto primario. Entonces fue algo que no decidí cambiarlo, pero
Evidentemente su peso muerto lo tenía que colocar el día lunes. Es verdad que simplemente íbamos a tener un día de descanso entre su peso muerto secundario y su peso muerto primario, pero ese peso muerto secundario lo deja al final en una sesión técnica bastante ligera, que en este caso Fernando incluso me ha llegado a comentar que quería meter un poco más de carga en esta sesión, pero no hay ningún motivo como tal para pushar demasiado esta sesión, porque el objetivo es meter más cantidad de volumen en el peso muerto, pero sin afectar esa recuperación, que es muy importante y que también toqué en los puntos anteriores, de que no teníamos que afectar la recuperación de los movimientos de competición, que en este caso durante todo el bloque asimismo el rendimiento en este peso muerto primario fue increíble. No hemos tenido ningún tipo de molestias a causa de tener simplemente un día de descanso entre este peso muerto secundario y este peso muerto primario del día miércoles. Entonces por ese lado todo perfecto. Ahora, el press de banca, como expliqué anteriormente, es un movimiento en el que sin ningún tipo de problema lo podemos hacer todos los días sin llegar a tener ningún tipo de molestias y agujetas. Si también controlamos el volumen y la intensidad de una manera correcta, que en este caso no tuvimos tampoco y no tenemos actualmente ningún tipo de problema con mantener este split de entrenamiento haciendo press de banca prácticamente todos los días. Entonces, como vimos, el press de banca primario está el día lunes, donde es el día que llega un poco más relajado. El día martes tenemos un press de banca terciario, que es un press de banca un poco más técnico, o sea, es con una intensidad bastante baja, algo que no causa tampoco demasiado fatiga, cosa que para este peso muerto, para este press de banca secundario, que este press de banca sí tiene una mayor intensidad, no tanto como este press de banca primario, pero es un press de banca que lleva bastante intensidad, cosa que al tener este press de banca terciario, que es un poco más ligerito, le permite recuperarse de ese press de banca primario del día lunes para llegar bien a este press de banca secundario del día miércoles. Y por último tenemos el press de banca cuaternario, que simplemente es una sesión para seguir acumulando más volumen en este movimiento, que tampoco es una sesión demasiado demandante. Entonces eso. Algo también que hay que entender es que un sprint de entrenamiento, al menos yo no soy partidario de andarlo cambiando cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Si encontramos un sprint de entrenamiento que cumpla estos puntos que di anteriormente, que nos podamos recuperar bien entre sesiones de entrenamiento, que no lleguemos con demasiadas agujetas a cada día que vayamos entrenando, que nuestro rendimiento sea positivo, al menos la mayoría de las semanas o a largo plazo nos permita mejorar. No hay realmente ningún motivo por el que cambiar nuestro split de entrenamiento. Perfectamente podemos pasar mucho tiempo con el mismo split de entrenamiento, 1 año o incluso más. En mi propio caso personal, yo llevo con mi split de entrenamiento siendo el mismo ya más de 1 año y sigo mejorando sin ningún tipo de problema. Incluso la mayoría de mis atletas tienen su mismo split, que es algo que les permite recuperarse sin ningún problema, seguir mejorando. Entonces tampoco soy partidario del hecho de cambiar demasiado tu split de entrenamiento cuando encuentras algo que realmente te funciona. Entonces, esto sería todo. No se me ha quedado nada, creo. Así que igualmente, si les ha quedado alguna duda sobre este video, pueden escribirme a mi Instagram preguntándome cualquier duda que les haya quedado y la responderé sin ningún tipo de problema. Entonces, este sería mi primer video. Realmente creo que no se me pasa nada. Entonces, eso sería todo, chavales, y hasta la próxima.